adentrarnos por esta iniciativa tan bella, desde adentrarnos en el jardín de la iglesia, que son los santos. Ya me presentó María Alejandra, muchísimas gracias. Y yo estoy de verdad que muy contenta de hacer la presentación hoy, en este día, cuando faltan apenas 3 días para celebrar a Santa Teresa de Calcuta. Y hoy es un día muy especial en nuestra casa central, porque se está celebrando a San Salomón. San Salomón Leclerc fue subido a los altares por un milagro que hizo en el Hatillo, en Caracas, Venezuela, y por eso lo llaman el Santo del Hatillo. Entonces allá en nuestra casa central están de fiestas patronales. Nuestro preceptor mayor, Monseñor, cuando llegó la estatua del santo, que él había pedido en muchas oportunidades, siempre se le habían negado, dijo, proféticamente, entraste beato y aquí te vamos a convertir santo. Y efectivamente allí fue por un milagro que ocurrió en el 2005, en septiembre del 2005, a una niña de 5 años que le aplicó una tigra mariposa. ¿Okay? Entonces, bueno, nuestra santa de hoy, como dijo María Alejandra, es una santa conocida y querida por todos, que es Santa Teresa de Calcuta. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque de ellos es el reino de los cielos. Nosotros, también como comentó María Alejandra, en Atleta Christi tenemos 8 santos modelos, porque tratamos de vivir de acuerdo a las bienaventuranzas. Y la Madre Teresa es nuestro santo modelo de la paz. ¿Okay? En el santoral de cabecera de Monseñor, aquí lo tenemos, que lee que Santa Teresa de Calcuta, en el año de la misericordia, en el 2016, el Papa Francisco canonizó en la Plaza de San Pedro a la gran mujer y religiosa del siglo XX, Santa Teresa de Calcuta, fundadora de las Misioneras de la Caridad en la India, Premio Nobel de la Paz. Es una santa reconocida y admirada por todos los pueblos, religiones y naciones. Este santoral de cabecera, si no lo están recibiendo, les aconsejo que se inscriban en algún grupo o algo que lo reciban. Ya va por la 11ª edición y realmente es muy solicitado. Han habido incluso arquidiócesis que le han escrito a Monseñor de otros países pidiéndole permiso para poderlo distribuir entre sus sacerdotes, porque como en una píldora va dando lo importante del santo, pues, de cada día. Santa Teresa, una vida dedicada al amor y al servicio, una de las personalidades más relevantes del siglo XX, reconocida mundialmente por su labor humanitaria. Ella misma se definió como de sangre albanesa, de ciudadanía india. En lo referente a la fe, soy una monja católica. Por mi vocación, pertenezco al mundo. En lo que se refiere a mi corazón, pertenezco completamente al corazón de Jesús. Si tienes la... Sí. Y San Juan Pablo II la definió como una pequeña mujer enamorada del Evangelio, una pequeña mujer de Dios, humilde mensajera del Evangelio, infatigable bienhechora, pues, de la humanidad. Ahora, ¿quién era Madre Teresa? ¿Cuáles fueron sus orígenes? ¿Dónde nació? Ella nace, el 26 de agosto de 1910, en Skopje, en lo que es hoy en día Macedonia del Norte, ex Yugoslavia. La bautizan el 27 de agosto y ella por eso muchas veces dirá que realmente su fecha de nacimiento fue el 27 de agosto. Ella nace en el seno de una familia muy unida y muy católica. Sus padres, voy a tratar de pronunciarlo, Nicole Popchayou y Dranafli Bernay. Es la menor del matrimonio. Y por nombre le pusieron al nacer a Jense Gonce Popchayou, que significa pequeña flor o capullo de flor. Ella hizo su primera comunión a los 5 años y medio, a los 7 años hace la confirmación y su padre muere repentinamente cuando ella tiene 8 años. Su papá era un empresario y él estaba involucrado en la política local. La mamá hizo los mayores esfuerzos para mantener a la familia unida y continuar, pues, su educación. Ella recibió mucha influencia de los jesuitas, pues fue educada por los jesuitas y por ello quizás está el interés en la vida de los misioneros. Ella le gustaba muchísimo leer la vida de los misioneros, especialmente los que iban a la India. Si iba algún misionero de visita a la parroquia, ella buscaba cómo conocerlo, hacerle preguntas, etc. Ella dice que su vocación misionera nació a los 12 años y la fue madurando hasta que a los 18 años ella se va de la casa materna, con una amiga
con las hermanas de Loreto. La idea de ella al irse con las hermanas de Loreto a Irlanda, a Ramhattan, era el formarse como misionera religiosa y aprender inglés. Ella no había pensado en ingresar a la congregación de las hermanas de Loreto. Pero ya estando allá, ella ingresa en las hermanas de Loreto, en la congregación, y hace su noviciado en las hermanas de Loreto, en Irlanda. Aquí, como ven, ella, pero el mouse no me trabaja ahí. Bueno, ella está aquí en la primera cuestión en Macedonia, va a Irlanda y después ella pide ser trasladada a la India y llega a Calcuta el 6 de enero de 1929. En Calcuta es donde ella continúa su formación religiosa, hace sus votos perpetuos y toma el nombre de Teresa, Teresa en español. Y eso es por inspiración de Santa Teresita de Lisieux, patrona de las misiones y patrona de Australia, y por Santa Teresa del Ávila, que era patrona de los carmelitas. Y toma ese nombre en español porque había otra religiosa en su congregación que tenía el nombre de Therese. Entonces ella toma su nombre en Teresa. El 14 de mayo de 1937 hace sus votos perpetuos. Y ella comienza a dar clase en el colegio de St. Mary's, que era un colegio regentado por las hermanas de Loreto. Allí da clases de geografía, clases de historia e incluso llega a ser su directora. En un retiro anual, porque ellas hacen un retiro anual, en el retiro anual, y entonces estuvo en el colegio durante unos 20 años. En el retiro anual que hace ella, que hace la congregación en 1946, en un viaje en tren, el 10 de septiembre, ella sintió lo que ella llamó el llamado dentro del llamado. Ella sintió como un llamado de Jesús que fuera a atender a los más pobres de los pobres. Vence mi luz, tengo sed de alma. Ella dice que ella lo sintió como una orden. Posterior a eso vinieron 2 años de discernimiento, de pruebas, y ella habla que en 1947, y ojo, esta información no se supo, esto último que les voy a decir, sino ya cuando vino todo el proceso de beatificación y canonización a través de unos manuscritos que ella dejó. Ella tuvo 3 visiones interiores. Una primera visión donde está ella en el centro y está rodeada de una multitud, principalmente niños, donde todos con las manos arriba le decían: ven, sálvanos, llévanos a Jesús. Una segunda donde está la Santísima Virgen y ella está en el centro, ella está frente a la Virgen, pero ella dice: yo no le vi el rostro de la Virgen. Ella dice: yo estoy arrodillada, no veo el rostro de la Virgen. También la misma multitud, estaba bastante oscuro, pero ella podía percibir el dolor y el sufrimiento, pues, de esta gente. Y entonces la Virgen le dice: ven, sálvalos, llévalos a Jesús, enséñales a rezar el rosario, enséñales a rezar en familia, no te voy a dejar sola, son mis hijos, ni Jesús ni yo te vamos a dejar sola. Tiene después una tercera visión en donde está Jesús en la cruz, está la Virgen, está ella muy cerca de la cruz. Ella dice que ella se ve como niña, está ella muy cerca de la cruz, detrás de ella está la Virgen. Una vez más, ella no le ve el rostro de la Virgen la tiene tomada por el hombro derecho, le tiene agarrada la mano izquierda y Jesús desde la cruz le habla. Y por supuesto toda la multitud, lo mismo, que está bastante oscuro, pero ella dice: yo podía percibir el dolor y el sufrimiento, pues, de todos los que estaban allí. Entonces le dice: te lo he pedido yo, te lo han pedido ellos, te lo ha pedido mi madre, no me vas a atender. Y entonces ella de una vez contestó: Jesús, estoy lista para lo que tú quieras. Por supuesto, esto continuó bastante, vinieron discernimiento, pruebas, y que no fueron fáciles, ¿ok? Y muchos procedimientos, porque ella era una monja religiosa que ya había hecho sus votos definitivos. Entonces él era el ver, ella no quería quebrar sus votos definitivos, cómo salía a hacer el apostolado que le estaba pidiendo Jesús. Entonces eso implicaron gestiones ante la superiora de su congregación, que le dijo: para nosotros es una gran pérdida, pero esto que me estás diciendo es de Jesús, o sea, ve adelante. Trámites con el arzobispado, que lo mismo le dijo: mira, esto es de Dios, sigue adelante. Y trámites con la Santa Sede. Finalmente a ella le llega
decreto de exclaustración, que es lo que le permite a ella salir de la congregación de Loreto y el ejercer como su apostolado religioso independientemente. Le llega es de fecha de abril, ella lo recibe un 8 de agosto, lo manda de vuelta lo recibe un 12 de abril, ella lo firma en agosto, y un 17 de agosto sale de la congregación de las hermanas de Loreto. Ella sale y allí es donde comienza a usar el sari y sandalias. Ella el sari lo utiliza para identificarse más con la mujer común, la mujer sencilla, pues. Y era un sari que ella conseguía en el mercado. Los saris los habían de dos colores, o blanco o rojo, y con líneas rojas o líneas azules. Ella escogió blanco por la pureza y las líneas azules porque le recordaba a la Virgen. Y bueno, por supuesto no fue fácil, ella sale con muy poco dinero, sale para un sitio alquilado, se prepara, se va con las misioneras médicas de Patna, va y toma un curso de enfermería y cero recursos. Ella enseñaba a los niñitos a leer y a escribir en la arena con un palo, visitaba familias, trataba de consolar en lo que pedía, enseñaba hábitos de higiene, y su primer día en los barrios más humildes fue el 21 de diciembre de ese año. Y ella dice que ella ayudaba lo que podía, rezaba, pero también recibía testimonios muy gratificantes. Hubo uno de los que ella ayudó que le dijo: he conocido al ángel de los pobres. Estaba ella sola, hasta ese momento ella sola. Poco a poco se le fueron sumando, y las primeras que se le suman son 12 exalumnas. De las alumnas, acuérdense que este era un colegio para niñas privilegiadas en Bengalí, y se le suman las primeras, son 12 exalumnas, que una de ellas dice que la primera que se sumó, que cuando la vio vestida de sari, para ella dice: ¿cómo voy a ver yo a mi superiora vestida así? O sea, fue un impacto completo y total. ¿Ok? Entonces, y se le conoció al principio, con las poquitas que habían, la Congregación del Camino, ¿ok? O su pequeña compañía, como la llamaba la Madre Teresa. El 7 de octubre de 1950 se funda formalmente la Misioneras de la Caridad, recibiendo la aprobación diocesana, ¿ok? Entonces, para el servicio de los más pobres dentro de los pobres. Después de 2 años de trabajo, acuérdense que ya había empezado en 1948, ya la gente estaba empezando a conocer su labor, entonces recibe su aprobación diocesana. De 12 voluntarias, que fueron las que inicialmente se unieron a ella, y estas 12 voluntarias, como les digo, exalumnas de ellas del colegio, llegaron a ser 850. Allí adoptan formalmente el sari blanco, el blanco por la pureza, y las líneas ya le dieron el significado de pobreza, obediencia, castidad, y de sumisión sin reserva a los más pobres de los pobres. Y ella utiliza, vamos a ver si vemos en la anterior, porque en esta no se ve, y un crucifijo en el hombro izquierdo. Ese crucifijo en el hombro izquierdo es porque la llave al corazón es la cruz. ¿Ok? Y otra cosa que es importante señalar es de que es el único hábito religioso que está protegido por derechos de propiedad intelectual. Y esto se lo concedieron el mismo año que dieron la canonización, que se canonizó Madre Teresa. 3 años antes ya los abogados habían comenzado todas las gestiones, y como el mismo abogado que hizo las gestiones dijo: mira, esto no es por fanfarronería ni mucho menos, sino que ya el hábito se ha convertido en un símbolo de caridad, y lo que no queremos es que esto hagan, las misioneras no quieren que esto se haga un mal uso de esto, ¿ok? Y otra nota importante: a cada misionera se le conceden 3 saris, y ellas son responsables de cómo lo utilizan, de cuidarlo, etc. En el Museo Ave María, que después veremos, que fuimos en el año 2023, Madre Teresa remendaba ella misma sus saris, y está un trozo del sari de Madre Teresa. Ellas inicialmente se los mandaban a hacer
lo compraban en el mercado, después lo mandaban a hacer ya cuando se hizo la constitución formal por 2.50 rupias, que son como 4 centavos de dólar. Claro, les estoy hablando de los años 50, pero ya cuando empezaron a hacer mayor cantidad, ellas cuando abren uno de los hospitales de lepra, se dan cuenta que la mayor parte de los pacientes no tienen trabajo, no tienen empleo, y que la lepra no sobrevive fuera de la carne humana. Entonces ellas compraban la carne, la lana, perdón, y bajo supervisión médica ellos les confeccionaban los sari y a cambio les daban un salario, les daban comida y les daban la atención médica. Okay. Después en 1965 ya les conceden con el decreto de alabanza les dan la aprobación papal, es decir que ya es bajo la autoridad del Papa, la pontificia, ya es una congregación bajo la autoridad del Papa. Esto anima a Madre Teresa porque mientras tanto cuando ellas en el 50 le dan la aprobación diocesana, la animó a abrir otras casas dentro de la misma India, no solamente en Calcuta sino otras en la India. Ya en el 65, a lo que le dan la aprobación pontificia, se anima a abrir su primera misión fuera de Venezuela. Fuera de la India, adivinen dónde fue, Venezuela. ¿Y por qué? Por a instancias del nuncio de la India, que le dice por sugerencia del arzobispo de Barquisimeto, mi querido Luis Críspulo Fontiveros, que le pide, mira, allá es necesario que lleguen unas hermanas, unas misioneras. Entonces hacen todo lo posible y la primera misión se establece en Cocorote, en el estado de Yaracuy. Y como dice la Madre Teresa, le dijo a Luis Herrera Campins, presidente de Venezuela, cuando fue allá, cuando la condecoraron con la Orden del Libertador, dice, no fue tarea fácil, en sus propias palabras, eso necesitó intervención divina. Cuando ya se arregla pues todo el papeleo para que es allí donde van a instalar la primera misión, hacen su viaje primero a Roma, ella viaja con 10 misioneras para recibir la bendición papal, de allí van a Francia para que le hagan todo el papeleo de visas, que fue bastante problemático porque se podrán imaginar los nombres, había problemas con el deletreo de los nombres, había problemas con las fechas de nacimiento, bueno, y allí se reúnen con funcionarios del Ministerio de Relaciones Interiores de Venezuela y con el párroco de Cocorote, Tomás Monto. De allí viajan, una vez solventados todos esos problemas. ¿Ah? Cocorote es Yaracuy. Yaracuy, sí. Viajan a Puerto Rico y de Puerto Rico a Caracas. De Caracas van en carretera hasta Yaracuy. Yaracuy viene estando más o menos como por acá. Y Madre Teresa dice que ella se impresionó con los paisajes y eso lo repitió varias veces en diferentes reuniones que tenía con las hermanas. No sabía hablar el idioma, ni ella ni ninguna de las hermanas, así que se entendían por señas y sonrisas. Y estuvo 10 días en Venezuela. Okay. Después de instalarla de Venezuela, ya se animó y se abrió en Roma, se abrió en Tanzania y en prácticamente todos los continentes. Okay. Incluso convenció a Juan Pablo II para abrir un refugio de vagabundos dentro del Vaticano. Okay. Bueno, cuando llegaron, a Cocorote, las campanas de la iglesia repicaron de alegría impresionante y Madre Teresa lo primero que hizo fue arrodillarse frente al Santísimo, pues para en alabanza y dar gracias a Dios. María Cristina, ¿y cuándo fue que ella, en esa oportunidad, fue que escribió las oraciones? No, ella le escribe en el 82. Ah, okay. Ajá. Ok. Entonces tuvo cédula de identidad venezolana. En el 79 recibió en septiembre la Orden del Libertador y Venezuela quedó marcada como el inicio de toda su misión internacional. Después de la primera misión en Cocorote, en Yaracuy, se abrió una segunda en Marín, en el estado de Yaracuy. Después se abrió la de Katia Lamar, que es la que menciona Dani, esa fue la tercera que se abrió en Venezuela. Se abrió luego en San Félix, en el estado Bolívar, que es, déjame regresarme para allá, que sería como por acá. Y después se abrió en Barquisimeto. Y por último, 2 en la zona metropolitana de Caracas, que es Carapita y Petare. Okay.
Entonces, como nota simpática, cuando le dieron la orden, la condecoración de la Orden al Libertador, Madre Teresa fue a la cocina a hablar con el jefe de cocina para que a ella le sirviera un caldo insípido en un plato pequeño. Y eso recibió, por su voto de pobreza, y recibió la aprobación del entonces presidente. Okay. Esto, como vemos, después de esto, la expansión global de Venezuela, ya hablamos de que en Roma, Tanzania, en todos los continentes, y para 1980 Madre Teresa había abierto casas en todos los países socialistas, incluyendo la Unión Soviética, incluyendo también en Cuba y en Albania. Okay. Ya contaban con 450 centros, y para 1996 eran 610 misiones en 123 países. Okay. Y por supuesto ella es impresionante. Esto, por ejemplo, para mí fue novedad cuando estaba viendo todo lo que ella fundó, aparte de las misioneras, porque en el 76 fundó la rama contemplativa de las hermanas, en el 79 a los hermanos contemplativos, en 1984 los padres misioneros de la caridad. Creó a las colaboradores de Madre Teresa y colaboradores de enfermos y sufrientes, que son personas de diferentes creencias, pero que participan del espíritu y carisma de Madre Teresa. Fundó también a los misioneros de la caridad laicos. Y en 1981 el movimiento sacerdotal Corpus Christi, que es un pequeño camino de santidad para los sacerdotes que querían seguir su camino de santidad. Y ella decía, no somos trabajadoras sociales, somos contemplativas en el mundo, llevando el amor y compasión de Jesús a través de actos de servicio. Como comprenderán, Madre Teresa despertó la admiración y respeto de todo el que conocía su obra. Y entonces, y esto incluye a todo tipo de personas, desde los papas, monarcas, dignatarios, hasta actrices de Hollywood. Yo quería destacar dos de esos. El primero es con la princesa Diana, que es la princesa del pueblo y la madre de los pobres, que estuvieron unidas por la vocación de servicio y de ayuda comunitaria. En enero de 1992, Diana viaja a la India, a Calcuta, con el objeto de conocer la obra de Madre Teresa. Pero Madre Teresa lamentablemente no la pudo recibir porque estaba enferma. Entonces, pero la recibieron las hermanas, conoció la casa madre, oró con ella. Pero el primer encuentro de la princesa Diana y Madre Teresa se produce en Villa Casilina en febrero de ese mismo año, en febrero de 1992. Tuvieron un encuentro privado al que al salir Diana dijo, he cumplido un sueño. ¿Okay? Tuvieron un segundo encuentro en persona que fue en junio de 1997 en el Bronx, en Nueva York, y se iban a conseguir más adelante ese mismo año, pero como sabemos, Diana muere el 31 de agosto del 97 y Madre Teresa el 5 de septiembre pues, de ese mismo año. Se encontraron en el Sí, cielo. tal cual. Madre Teresa supo ver la bondad que había en el alma de Diana y le dijo, usted puede ayudar en donde esté, hay tantos niños indefensos que necesitan ayuda y la caridad se puede ejercer en cualquier lugar en donde nos encontremos. ¿Okay? El otro encuentro que quería destacar era el encuentro con Penélope Cruz. Penélope Cruz es una de las actrices más conocidas internacionalmente españolas, ganadora del Oscar, de varios premios Goya. Ella fue a mediados de los 90, viaja a Calcuta con ocasión del el Día Internacional de la Mujer, con el objeto de conocer un poco el trabajo de Madre Teresa, conocer la casa madre, las actividades, etc. Ella dice que esa es la experiencia que cambió su vida, que eso fue una experiencia completamente transformadora, los momentos que pasó en silencio, las palabras de consejo que le daba, y Madre Teresa era fuerte, o sea, que incluso era enérgica, pero que todo eso hasta la transformó a ella completamente. Y esta foto que ustedes ven allí, ella la publicó en su Instagram hace relativamente poco, en memoria a Madre Teresa, y dice que esa es la foto que ha tenido más likes de las fotos que ella ha publicado en Instagram. Y uno de los consejos de Madre Teresa que Madre Teresa le dio es aprovecha tu fama para atraer
a la gente a Jesús y ayuda como puedas, con lo que sea, así sea una cosa pequeña, ya has hecho bastante. Ayuda a todos los que se acerquen a ti. Ella, inspirada por todo esto de Madre Teresa, ella apadrinó a una niña allá en Calcuta que luego la becó y la llevó a estudiar a Madrid. Okay. Por supuesto, toda esta labor y esta expansión de la labor de la obra de Madre Teresa le hizo merecedora de muchísimo reconocimiento, tanto nacional como internacionalmente. Cuando digo nacional, hablo en la India. En la India recibió desde 1962 el premio Padma-Shri, espero que lo esté pronunciando bien. En 1975 ella fue nombrada representante ante la Santa Sede para la reunión de las Naciones Unidas que se celebró en México, la conferencia que se celebró en México de las Naciones Unidas. Como ya les comenté, el 23 de septiembre del 79 tuvo la Orden del Libertador en Venezuela, que es la máxima condecoración que se confiere, y el 10 de diciembre de 1979 le confieren el Premio Nobel de la Paz. Hoy en día, quizás más normal que una religiosa católica pueda recibir galardonada con el Premio Nobel de la Paz. 46 años atrás, por la labor que hacía, impensable. En el decreto que hace el comité dice: este año nuestra atención se centra en los niños refugiados, dos áreas en las cuales la Madre Teresa ha trabajado por años y desinteresadamente. El discurso de aceptación fue una belleza. Ella comienza rezando con todos la oración a San Francisco de Asís, que es la oración de la paz, que dice que las misioneras la rezan después de la comunión todos los días, y dio gracias por la paz. Dio las gracias a todos los que estaban allí, diciendo que ella se sentía como en casa, que los habían recibido pues excelente, y a la vez fue enérgica en los comentarios que hizo. Habló del aborto como el enemigo número uno para la paz. Habló de dos tipos de soledad, de pobreza, perdón, la pobreza material, pero la pobreza espiritual. Y dice: los invito a que vean en sus propios hogares que muchas veces esa pobreza espiritual la tenemos muy cerca y no hacemos nada. Levanta un poquito la voz porque ya okay. La pobreza espiritual y la pobreza material. Y dice que la pobreza material es visible para todo el mundo, pero la pobreza espiritual es difícil muchas veces en que nos demos cuenta, y que la tenemos muchas veces al lado nuestro, en nuestros propios hogares. Y entonces a centrar la atención pues a eso. Y vuelve a repetir lo mismo: nosotros no somos trabajadoras sociales, somos contemplativas del amor de Jesús en el mundo. Dice que el ser humano fue creado para amar y ser amado, y que Jesús entendió tanto eso que se quedó como pan de vida para nosotros. Entonces, no, bellísimo, de verdad que espectacular. Todos estos reconocimientos los recibía Madre Teresa en nombre de Dios y en nombre de los pobres. Y por supuesto no aceptó el banquete que se le da al galardonado con el Premio de la Paz. Pidió que ese presupuesto fuera destinado a ayudar a los pobres en la India, y hizo un presupuesto como de $190,000. Wow. Okay. Recibió también la Medalla Presidencial de la Libertad en 1985 aquí en Estados Unidos, y en 1996 le confieren la ciudadanía honorífica a Madre Teresa, la ciudadanía americana. Okay. Por sus características, por la forma de ser y por toda la labor humanitaria que ella había hecho, fue figura clave para solventar problemas humanitarios. En 1982, en el sitio de Beirut, fue la persona clave para un alto al fuego entre los palestinos e israelíes y poder evacuar a 37 niños de un hospital de la Cruz Roja. Okay. Como les comenté antes, Madre Teresa recibió el respeto y admiración de todo el que la conocía, el que la quería conocer. Aquí hay varias fotos. El Papa Juan Pablo II, gran amigo de ella. También vimos que ella fue amiga de Pablo VI.
está aquí con la reina Isabel, también se reunió con la reina Sofía, en su momento aquí está con el presidente Ronald Reagan y Nancy cuando recibió la medalla presidencial, y ahí está con el arzobispo Desmond Tutu. Había pues muchísimo, ese solamente fue una pequeña muestra de cómo era. Su mensaje sobre la pobreza y la vida, ya les comenté sobre la pobreza que ella, ¿cómo es que se llama esto? Enfatizaba mucho de que había los dos tipos de pobreza, la pobreza material y la pobreza espiritual, y que la conseguimos en nuestras familias. Ella habla, incluso ella dio el ejemplo en varias entrevistas, lo dio, de que ella fue a visitar un ancianato, y ese ancianato tenía muchísimos recursos, no le faltaba de nada, pero ella veía la cara de los ancianos que allí los atendían tristes y todos viendo hacia la puerta. Entonces ella le pregunta a quienes lo atienden, bueno, ¿y qué pasa? Si yo veo que aquí tienen todo, tienen comodidades, también atendidos. Dice, no, es que están solos, aquí no los visita nadie. Wow. Y eso existe, perdón, entre paréntesis, existe en la actualidad. En cualquier nursing home que la gente vaya, debemos observar eso. Firme defensa ante la vida y contra el aborto. Ella llegó a decir, si saben de alguien que desea, que no quiere al hijo, díganle que yo lo recibo. Díganle que Madre Teresa lo recibo y yo misma pues los atiendo. Y decía, no hay mayor pobreza que ser indeseado. Ella tenía también una devoción particular a San Francisco de Asís, y todo esto influenció en la manera en cómo ella veía la pobreza, la entrega y la religión, ¿okay? Y la vida pues en sí. ¿Cómo fueron los últimos años de Madre Teresa? Madre Teresa vivió hasta los 87 años, siendo los últimos 10 que no gozaba de buena salud. Tuvo 2 ataques al corazón, operación de corazón abierto, le pusieron marcapaso, sufrió malaria, tuvo neumonía, se fracturó la clavícula. Como dicen acá, you name it, you got it. O sea, le pasó a la pobre de todo. Finalmente muere el 5 de septiembre de 1997. 6 meses antes ella había renunciado a la dirección de las Misioneras de la Caridad. El 13 de marzo de ese año, de 1997, ella entregó la dirección de las misioneras. Disculpa, ¿qué edad tenía? 87. Tuvo un funeral de estado en la India y estuvo su cuerpo expuesto durante una semana para recibir los respetos, y los actos finales lo hicieron en un estadio por el gentío pues que había de queriendo asistir a lo de Madre Teresa. Las manifestaciones de duelo vinieron tanto de organizaciones religiosas como seculares, y Javier Pérez de Cuéllar, el secretario de las Naciones Unidas para ese momento, dijo, ella es la paz en el mundo, ella es las Naciones Unidas. Así era como se sentían de Madre Teresa. Pronto, pues por supuesto, su tumba se convirtió en un sitio de peregrinación y oración. Fue enterrada el 13 de septiembre de 1997 en la Casa Madre de las Misioneras. Esa es la Casa Madre desde 1953, la que han tenido las hermanas de 1953. Y en el Museo Ave María, que ya les he comentado, allí relatan las hermanas cómo fue el último día de Madre Teresa. Dicen que ella se despertó con un dolor muy fuerte de espalda, pero eso no le impidió asistir a misa, firmar una correspondencia, atender a sus hermanas, dejar su legado espiritual, que sean todos de Jesús a través de María. Y bueno, el dolor se fue agravando, llamaron al doctor, llamaron al párroco para que le dieran pues, la Santa Unción. Y ella en un momento dado dijo, ¿qué quiere Jesús de mí? Y dice, ya no tengo tiempo, tengo que terminar la obra, me queda poco tiempo. A las 9:30 dio su último respiro. Okay. Fue beatificada en el 2003 por San Juan Pablo II y canonizada en el 2016 por el Papa Francisco. Hoy, Santa Teresa de Calcuta, que es el símbolo de la caridad cristiana. Ella fue beatificada el 19 de octubre del 2003, el día que se celebraba la Jornada Mundial de las Misiones.
Y como verán, ella fue beatificada a los 6 años de su muerte. Se hizo la dispensa de esperar los 5 años antes de comenzar todo el proceso para beatificación. Incluso hay quienes rumoran que San Juan Pablo II quería canonizarla de una vez, pero los cardenales le dijeron no, poco a poco. Okay. Y San Juan Pablo II perdón. Santo súbito. Sí, señor. En la homilía de la beatificación definió a Madre Teresa como el ícono del buen samaritano. ¿Okay? Fue canonizada el 4 de septiembre del 2016 en el jubileo de los operadores y voluntarios de la misericordia. El Papa Francisco la presentó como Santa Madre Teresa, pero dice, yo creo que la vamos a espontáneamente dijo, yo creo que la vamos a continuar llamando Madre Teresa, porque ella es tan cercana a nosotros que nos vemos de otra manera. ¿Okay? Fue canonizada 19 años después de su muerte. ¿Cuáles fueron los milagros que llevaron a esta beatificación y canonización? El milagro de la beatificación fue a una mujer hindú al año de cuando se cumple el aniversario de la ida al cielo de Madre Teresa, el 5 de septiembre de 1998. Una mujer hindú que tenía un tumor en el abdomen, no tenía recursos para hacerse tratamiento, y entonces le colocaron una reliquia de Madre Teresa y un retrato, y ella dice que ella vio un rayo de luz que atravesó y fue curada pues milagrosamente. Este milagro, aun cuando ocurrió en 1998, fue aprobado en el 2002 y en el 2003 la beatifica. El milagro de canonización ocurre en el 2008 y fue aprobado el 18 de diciembre del 2015 y ocurre en Brasil. Un ingeniero brasilero de 35 años con tumores cerebrales y abscesos estaba en coma. La esposa en desesperación va a rezar pues con el párroco, llevan una reliquia de Madre Teresa y de un santo al que nos dice, rezan sobre él, pues ya lo iban a operar para aliviarle un poco la presión craneal, pero él estaba desahuciado y se curó milagrosamente sin ningún tipo de secuelas. Él estuvo hospitalizado en el 2008, creo que es del 8 al 13 de diciembre, y se curó milagrosamente. Este milagro lo aprobaron el 18 de diciembre de 2015 y fue el que le lleva a la canonización. Aquí están las fotos, ven, esta es Mónica Vesga, a quien se le hizo el milagro de la beatificación, y ahí está Marcelo Haddad, que es al que le hicieron el milagro de la canonización, y este es él con su familia asistiendo a la canonización de Madre Teresa. Madre Teresa dejó un legado asombroso, o sea, impresionante. Fundó una de las congregaciones más jóvenes de la Iglesia Católica y se supo abrir camino para hacer su apostolado, desarrollar su apostolado. Fue nombrada patrona de la Arquidiócesis de Calcuta, aún cuando se cumplió un año de su canonización, y esto lo comparte con San Francisco Javier, que ya había sido nombrado en 1986 como patrono de la Arquidiócesis de Calcuta. El sari blanco con los detalles en azul se entiende mundialmente como símbolo de caridad. Desde el 2013, el 5 de septiembre fue declarado por la ONU como el Día de la Caridad. Y diversas edificaciones llevan el nombre de Madre Teresa. Incluso hay una universidad para mujeres en la India que lleva el nombre de Madre Teresa. Hay bibliotecas, hay plazas que llevan su nombre. La Congregación de las Misioneras de la Caridad se han expandido por todo el mundo. Atienden hospitales, escuelas, hospicios, todo tipo para pacientes con lepra, con sida, con tuberculosis. Madre Teresa tiene muchísimas frases que estoy segura que todos ustedes tienen su frase favorita o la guardan en su corazón. Yo he querido destacar 3 de ellas. He llegado a amar la oscuridad. Pocos conocen que Madre Teresa vivía en una oscuridad perenne. Después de las visiones de las que hablamos, de las visiones interiores de las que hablamos, Madre Teresa vivió toda su vida no sabiendo si lo que estaba haciendo era lo que Jesús le había pedido.
Y entonces eso hizo que ella se aferrara más al Santísimo, se aferrara más a la cruz. Y ella dice, cuando tenemos este tipo de sufrimientos, cuando nos están purificando, entonces hay que aferrarse más a Él como signo de purificación. Pero eso la atormentó toda su vida. ¿Ok? Después hay que dar hasta que duela. Ella dice, hay que dar hasta que duela. Y si duele, es buen síntoma. Ella graciosamente saca, en una oportunidad, en una entrevista, saca 2 ejemplos. Y uno era de un niño de aproximadamente como 6 años. Parece que salen las noticias que los orfanatos de Madre Teresa no había azúcar. Entonces el niñito le dice a los papás, yo voy a dejar de comer azúcar por un tiempo para llevárselo a Madre Teresa porque no tiene azúcar. Entonces la iba poniendo como un porroncito. Al final de la semana, los papás lo llevaron donde Madre Teresa. Madre Teresa dice, no sabía ni pronunciar mi nombre, pero allí estaba. O sea, el niñito, imagínense, un niñito de esa edad, dejando el azúcar solamente por llevarla. Y cita también otro ejemplo que en una oportunidad un señor le toca la puerta y le dice, madre, allá hay una familia de 8 que no han comido en una semana, haga algo. Entonces ella prepara una vasija de arroz, la lleva a la casa y ella, como era su costumbre, que ella no solamente llevaba, ella conversaba con la familia, se queda allí, ella ve que lo primero que hace la señora es dividir en 2. Ella lo que pensó es, bueno, es para que no se lo coman todo porque están desesperados de hambre, está guardando otro poco para al día siguiente. Cuando ve que la señora sale con la vasija, demora un rato y regresa. Entonces le dice, ¿dónde estabas? Madre, es que ellos tampoco han comido. Y era llevándole a una familia musulmana. Entonces ella dice, yo hubiese podido regresar y traer más. Dice, pero yo no le quería quitar la alegría y satisfacción de compartir y la alegría que yo vi en la cara de esta señora. Sí, señor. Y llegó a decir, si hay pobres en la luna, allí también iremos. Después, como ustedes saben, Madre Teresa hizo varios viajes a Venezuela. En 1982, el 31 de agosto, en la visita a la casa en Catialamar, ella escribió de su puño y letra unas oraciones que les voy a pedir que recemos juntos. Y de esa reliquia está en la casa central de Atleta Cristi. Yo creo que van a tener que compartir. De un lado, acá tienen el escudo de Atleta Cristi y la reliquia, y por atrás están las oraciones. No sé si allí las podemos leer ahora cuando... No tengo para todo el mundo, pero después le... ¿No tienes para todo? No, lamentablemente Los atletas no se queden con ninguna que nosotros no la sabemos de memoria. Pasen las oraciones. el que no se El que no se sepa la oración como atleta Cristo, pase por la dirección, por favor, después de la Pau revisando acá. Aquí calladito. Okay. Entonces vamos a Jesús. Jesús, En mi corazón creo en ti y en tu tierno amor por mí. Te quiero, bendíceme. Amén. María, María, Madre de Jesús, dame tu corazón tan bello, tan puro, tan lleno de amor y de humildad, y así ser capaz de recibir a Jesús en el pan de vida, amarlo como tú lo amaste y servirlo a los pobres. Bendíceme. Amén. Un millón de gracias. Bueno, el Museo en Ave María de Madre Teresa es una joya. Yo de verdad que a los que no han ido les aconsejo que vayan. Eso es un elixir para el alma. ¿Está en Catialamar? No, en Ave María. En Ave María. En la ciudad de camino al lado de Sí. Naples. Sí. Yendo para Naples. Se llama Mother Teresa Project, que es el museo que está en la universidad. Nosotros fuimos, un grupo de Atleta Cristi, fuimos el 22 de enero del año 2023, facilitado por Sor María Sí, Alejandra. Y el que quiera se puede unir. Estoy llevando a mi grupo de Maús de aquí de San Catherine en enero para ir. Entonces, Y como verán, allá hay una reproducción del cuarto de Madre Teresa. Está en tamaño natural, como hubiese sido Madre Teresa con su sari. chiquitica. Muchos de estos manuscritos de los que le he hablado están allí.
está un pedazo de un sari de Madre Teresa también, y las paredes están adornadas con dichos de Madre Teresa, frases de Madre Teresa. Correcto. Ok, y que de verdad que es muy inspirador, es muy, muy, muy lindo. Okay. Aquí le puse dos de que a mí me parecieron bien bonitas. Dice: no hay mayor pobreza que ser indeseado, no tener nadie que te cuide. Y el otro que no podemos casi leer, que es el que está acá, dice: al final de nuestras vidas no nos van a juzgar por cuántos diplomas tuvimos, por cuánto hemos atesorado, por lo que hemos logrado, los grandes logros, sino tuve hambre y me vestiste, tuve sed y me diste agua, no tuve donde vivir y me acogiste. El legado de Madre Teresa, impresionante, y lo podemos resumir: el amor no puede permanecer en sí mismo, no tiene sentido. El amor tiene que ponerse en acción, y esa acción es el servicio. No todos podemos hacer grandes cosas, pero sí cosas pequeñas con gran amor. Ayuda siempre que puedas, no importa cuán pequeño es el gesto, hazlo con amor. Madre Teresa de Calcuta, una vida dedicada al amor y al servicio, ruega por nosotros. Amén. Gracias,